Vamos a comenzar hablando con Patricia Zárate. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Como siempre, es un gusto conversar contigo, Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Ustedes han elaborado una nueva encuesta que creo tiene un gran titular. Las 2/3 de los peruanos encuestados afirman que estamos peor. Sí, eso, lo que dicen es que estamos peor que hace un año, ¿no? O sea, ahí hay Exacto. una diferencia importante cuando uno piensa en el país, porque se es más crítico con el país en su conjunto. Sabemos además que las autoridades nacionales tienen los niveles más bajos de aprobación de las últimas décadas, se puede decir, y diferencian lo que es Lima, que también está peor, pero en menor medida, Ajá. 57%, y la provincia donde vive, donde el porcentaje más importante es que está igual, 41%. O sea, sí hay una crítica mayor al país, el país y yo creo que de paso su gobernanza. Pero ¿por qué ha pasado esto? Se suponía que el gobierno de Pedro Castillo era el apocalipsis, que no podíamos estar mejor. De hecho, gran parte del apoyo al gobierno de Dina Boluarte plantea que lo que necesita el país es un poco de estabilidad luego de esos tiempos recios, turbulentos. Claro, o sea, el gobierno de Castillo fue un pésimo gobierno, fue un gobierno corrupto, todos lo sabemos, o sea, eso es cierto. Sin embargo, bueno, no terminó, hubo mucha gente que estuvo esperanzada, pero ahí pasaron varias cosas en el hecho de que la gente no quería y no quiere a Dina Boluarte en la presidencia. Sigue Ujú. manteniéndose, 8 de cada 10 no la quieren como presidenta. Y quisieran, si fuese posible adelantar elecciones, adelantarían elecciones, incluido el Congreso. Pero bueno, eso no es posible. Y hay un tema importante y es que si bien siempre hablábamos de que el sur era el contrapeso de Lima, ¿no? De que el sur era el más crítico con todo, realmente vemos que el norte también está aumentando un poquito Sí, su criticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el norte casi siempre estaba con Lima en varias cosas, pero Lima también, ¿no? Lima ya dejó de o sea, tampoco tenía una gran aprobación del Congreso en Lima, pero Lima de todos modos sí mantenía algún nivel de mayor aprobación mientras estaba Castillo, porque era el contrapeso para un presidente que no quería, ¿no? Pero ahora ya no es así. Entonces, sí hay un o sea que ambiente ahora que ya no muy... está, ahora que no está Castillo, sus opositores pueden ser criticados de manera más abierta, más honesta, sin que exista esta idea de que si critico al opositor a Pedro Castillo, de alguna manera puedo estar beneficiando a Castillo. Exacto. Porque ya no está Castillo, pues ya está en la Ajá. cárcel. Pero, como te digo, Lima y el norte iban antes como por el mismo camino. En cambio, si uno ve Lima metropolitana con el norte, en Lima metropolitana el 58% cree que el Perú está peor que hace un año. En cambio, en el Ajá. norte 76%. O sea que sí hay Eso es altísimo, ¿no? el norte y el ¿Qué- sur, en el norte 76% y el sur 72%. O Lo que sea, quiero, los porque dos. digamos, tanto el norte como, digamos, bajando hasta Lima, quizás hasta Ica, eran un colchón de resistencia por la lógica, digamos, de la prosperidad vivida en los últimos años, ¿no? Es decir, eh, en la medida que Pedro Castillo era atentar contra la estabilidad jurídica, atentar contra la lógica del mercado, perjudicaba, digamos, esa franja de territorio que se había visto beneficiada por los últimos 20, 30 años de crecimiento económico y con fenómenos como el boom de las agroexportaciones, etcétera, ¿no? Eh, Sí. ahora, ahora esto está cambiando también, quizá porque ya no hay una discusión política en lo que tiene que ver con el gobierno de Dina Boluarte, sino de gestión. Me refiero a, por ejemplo, la recesión, me refiero, por ejemplo, quizá a la percepción de poca respuesta frente a un eventual fenómeno del niño, etcétera. Sí, o sea, yo creo que en el caso del norte, o sea, en el norte pesa mucho Piura poblacionalmente, ¿no? Es el departamento Claro, con mayor población. Entonces, y además no solo o sea, el niño que va a venir, que es moderado, no es tanto, sino lo que ya vino antes y que no ha habido también. solución y que sigue sin respuesta desde la época de Kuczynski.
O sea, porque no es de ahorita nomás los problemas que ha tenido Piura y el norte en general, que ha sido muy castigado por temas naturales, es cierto, pero para lo cual debería haber un colchón estatal que respondiera rápidamente y pudiera garantizar una vida más o menos digna a nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, pero no ha sido así. Entonces el norte sí está molesto, me parece, con el gobierno y con lo que está pasando, ¿no? Ahora, es curioso porque esta sensación, esta pregunta, digamos, es muy pertinente porque rompe la lógica de las preguntas que se han venido haciendo que son, digamos, que tienen resultados muy estables. Me refiero a la aprobación del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Es decir, si volvemos a ver las cifras de esta última encuesta, veremos que la cosa sigue. Es decir, la desaprobación del gobierno de Dina Boluarte es 82%, la aprobación es 8%, no sabe, no responde 10%. Es decir, casi no se mueve esta cifra. Pero si tratamos de analizar el fenómeno de otra manera, con una pregunta como la que estás planteando, los resultados son todavía más claros, más enriquecedores, ¿no? Más transparentes. Sí, sí, porque hay, es preocupante, ¿no? Porque está en una situación donde la gente siente que todo está mal, pero tampoco hay como una esperanza hacia el final que tú puedas decir esto va a cambiar o alguien, aunque al final nos desaliente, pero por lo menos hay un proyecto político, hay un liderazgo, algo que te haga sentir que podemos salir de esto y no parece ser así. Ahora, bueno, hemos visto las cifras de Dina Boluarte, repito, 82% de desaprobación, 8% de aprobación. El Congreso también mantiene, digamos, sus cifras súper estables, son realmente dos mesetas, las dos cifras, tanto la desaprobación como la aprobación, lo desaprueba el 90%, lo aprueba el 5%. Y aquí hay otras cifras que son bien interesantes para tratar de analizar el fenómeno de la popularidad de otras autoridades, como es el caso de los gobernadores regionales, ¿verdad? Autoridades locales, autoridades que deberían tener un contacto más estrecho con la población y que están además al margen de la lógica del centralismo limeño, de la que se ven yo también creo afectados tanto el Congreso como Dina Boluarte. ¿Cómo le está yendo a los gobernadores regionales? En general, o sea, nosotros en el año pasado, o sea, hicimos una medición cuando ya las autoridades subnacionales anteriormente habían cumplido 3 años. Siempre al primer año como que está mejor la cosa, ¿no? O sea, que evalúa mejor porque recién ha pasado un año. Cuando ya se está acercando, más bien, un año antes de que haya nuevas elecciones, ahí empiezan las críticas. Entonces, en la comparación hay que entender eso, pero me parece que en general la gente no los evalúa tan mal como las autoridades nacionales. Sin embargo, también es crítica, siendo un primer año, ¿no? Un primer año en que la gente quizá esperaría más de sus autoridades. No sé, puede ser que el pesimismo nacional se contagie un poquito hacia las autoridades subnacionales, ¿no? Pero siempre está mejor, digamos. Sí, pero es llamativo además porque si comparamos con el año 2022, que es la cifra que ustedes han planteado para analizar, es llamativo que, por ejemplo, muy bueno estaba en 2 hace 2 años y ahora está en 3, ha subido 1. Pero lo más llamativo es el bueno, que ha subido 10 puntos, de 16 a 26%. Y bueno, ni bueno ni malo, que es así como más o menos, por supuesto, 3 puntos más. Y han caído tanto las cifras negativas del malo como el muy malo, ¿no? Sí, o sea, como que estás en una situación intermedia. Como digo, las cifras de enero de 2022 son un año antes, o sea, cuando ya la autoridad tenía 3 años en el gobierno, ¿no? O sea, Ya, siempre o sea, se había desgasta sufrido más. desgaste. Sí. Entonces, está comenzando, es el primer año. Y entonces tiende a, todavía no lo puede evaluar tanto como si ya pasaron 3 años, ¿no? Como ya ves que Claro. realmente lo que está funcionando, entonces sí se van a tender a concentrar un poquito más en el nivel intermedio. Eso sí eso suele pasar, sobre todo en el caso de los alcaldes distritales, me parece que ahí se concentra más en el nivel intermedio, ¿no? De que, y las cifras negativas son más bajas, obviamente, porque no, como digo, recién tienen un año,
como que todavía puede tener la oportunidad, ¿no? De demostrar que la cosa va bien o mejorar. Entonces, esa puede ser la explicación. Sí, dudábamos en hacer la comparación, pero nos pareció interesante aclarando que uno era al tercer año y otro recién al primer año. Ahora, seguimos bajando al nivel municipal, ¿no? Perspectiva general de la provincia en la que vive con respecto al último año. Diría que la provincia donde vive está, que hace 12 meses, o sea, mejor, igual, peor, mejor 17%, igual 41%, peor 38%. Y en el caso de Lima es tremendo. Perspectiva de la situación de Lima en el último año. Diría que Lima está mejor 10%, igual 32%, peor 57%. Allí se nota claramente el efecto de la salida de Pedro Castillo de la presidencia, porque Rafael López Aliaga aparecía como el gran estandarte desde Lima de la oposición, no solo de la oposición política, sino geográfica, ¿no? De la capital contra provincias, etcétera. Claro. Ya, y acá o sea, el Congreso, López Aliaga, digamos, perdieron a quien les podía ayudar a hacer la oposición, ¿no? Una oposición constructiva. Ya no son esa oposición. Ya no existe ese, entre comillas, presidente malo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, Y eso. en ese sentido la cifra se sincera, ¿no? Es decir, la gestión de López Aliaga está siendo muy, muy criticada, muy desaprobada por los limeños que no ven con buenos ojos cómo maneja temas como los peajes o el tema de la inseguridad o, digamos, incluso yo diría su forma de comunicar, ¿no? Sí, ya se dieron cuenta de cómo es, digamos, ¿no? O sea, mucha gente. Yo sé que hay personas que hablaban de que ganaba el conservadurismo y era por eso que se había votado por él, pero realmente la mayoría que se inclinó hacia él era porque era un empresario, lo veían exitoso, no tenían en cuenta realmente que le debía tanta plata, o sea, que no era tan exitoso como se podría decir, ¿no? Entonces, creo que la mayoría votó por eso, más que por el lado conservador. O sea, con la idea de que sería un gran gestor de Lima, digamos, que gestionaría Lima y tendría en Lima el mismo éxito que tuvo él con sus empresas. Algo así, ¿no? Pero en general creo que acá hay un tema, pero eso ya más para hablar, ¿no? De que el empresario peruano no es muy moderno en general, ¿no? Es más mercantilista, entonces hay algunos que son muy buenos, son modernos, en fin, sí creen, son liberales, eso es otra cosa. No creo que sean la mayoría. Entonces, pero esta ilusión, ¿no? Como tú dices, de que va empresario, mejor gestión, y no necesariamente es tan automático. No, claro, las lógicas son completamente distintas, los controles son distintos. Lo dijo López Aliaga cuando recién asumió la alcaldía de Lima, pareció descubrir que buena parte del presupuesto estaba asignado y que no podía disponer de él como quisiera. Y esos resultados están asociados con el último cuadro que vamos a presentar, sentimiento que genera la ciudad de Lima. Incertidumbre, el 31%, no se sabe qué va a pasar con Lima. Miedo, 24%. Tristeza, 15%. Cólera, 7%. Estos todos, por supuesto, sentimientos negativos. 7 más 15, 22, 46, 77% tiene una mirada negativa sobre la ciudad de Lima. Esperanza, 19%, alegría, 3%. ¿Por qué? ¿Por qué Lima se ha vuelto tan sombría o por qué los limeños perciben la ciudad de Lima con tanto pesimismo? Sí, bueno, aquí hay un tema bien interesante si tú analizas los cruces por variables sociodemográficas, ¿no? El miedo es mucho más alto en las mujeres que en los hombres. Y en buena medida creo que eso se debe obviamente a los problemas de inseguridad. Si bien para Perú el principal problema es la economía y muy de cerca la seguridad, en Lima el principal problema es la seguridad. Entonces, acá es un tema interesante. Incertidumbre yo no había puesto en negativo, lo he puesto como intermedio, pero es muy alto, y es muy alto entre los jóvenes. Más de la mitad de los jóvenes, o bueno, la mitad, el 51%, sienten esa incertidumbre. Entonces, eso es, o sea, aquí yo creo que tiene que ver también con temas de empleo, ¿no? De empleo, ocupación, dónde estudiar, qué hacer, en fin. Y bueno, los sentimientos positivos, que sería 22%, si sumas
esperanza con la alegría es muy bajo, ¿no? Salvo entre los hombres y en el nivel AB quizá aumenta un poquito, pero es duro, ¿no? Es duro vivir en Lima y como que muy sombrío, como dices, ¿no? Sí, muy bien. Como siempre es un placer, Pati, conversar contigo. Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, para analizar la encuesta que justamente ha realizado el IEP sobre la percepción ciudadana del gobierno de Dina Boluarte, los sentimientos que genera tanto el gobierno como los distintos gobiernos regionales y municipales de nuestro país.